Bienvenidos nuevamente a un video de retroalimentación. Les saludo, soy la profesora Rafaela Jaramillo y en esta ocasión vamos a trabajar en base a la guía número 4, la que tenía por contenido importante contexto de producción y visión de mundo. Vamos a avanzar rápidamente en estos conceptos, es simplemente recordarles porque también tuvimos la clase, pero quiero que queden claros algunos elementos. El contexto de producción. Vamos a trabajar entonces con un autor. Bien, este autor no está solo en el mundo y no escribe de la nada. Este escritor tiene cierta influencia del mundo externo. Por lo mismo, nosotros tenemos que enfocarnos en su biografía, por ejemplo, y ubicarlo. En qué época está, a qué cultura pertenece. Y de hecho, el dibujo que yo les dejé acá, no lo dejé simplemente porque sí. Tiene mucha relación con que él es un hombre asiático y además tiene pergaminos, por lo tanto ya nos está ubicando en otra cultura y en otra época. También es importante establecer si en el contexto de producción de este autor hubo revoluciones importantes, ya sea políticas, sociales, culturales, en las que él se haya visto marcado. Bien, nosotros últimamente hemos tenido bastantes revoluciones, también estuvimos hablando, por ejemplo, cuando se conmemoró el Día de la Mujer, estuvimos viendo un poco de la historia y todo lo que las mujeres tuvieron que luchar, marchar, revolucionar un poco la sociedad para poder obtener algunos beneficios mínimos por ser mujer. Bien, otro concepto también importante que yo se lo expliqué dentro de la clase, que todas las obras se enmarcan dentro de una época determinada, de un periodo literario determinado o un movimiento literario. En este caso, por ejemplo, yo le dejé aquí un esquemita pequeñito de la antigüedad clásica, medioevo, renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, naturalismo y realismo y naturalismo. Son movimientos en los que tenían ciertas características y los escritores de cada movimiento se enmarcan en ellos y tienen también esas características. Por ejemplo, cuando yo les mencionaba el Lazarillo de Tormes, yo también les dije que se encasilla dentro de lo que es la picaresca, que es un subgénero de la novela narrativa. Bien, y tiene esas ciertas características como el antihéroe, la astucia que tiene que tener y que no estamos, que cambiamos completamente la visión del héroe, del grande, del fuerte que teníamos previamente con la novela de caballería. Y por último, yo les dejo acá también la crítica. La crítica dentro del contexto de producción es muy importante. Esta crítica puede ser positiva o negativa, pero la que marca grandemente en este caso muchas veces la negativa. Por ejemplo, yo les mencionaba que hay ciertas obras que son censuradas por los temas que hablan o que parte de la obra es censurada. Por ejemplo, al principio de año estuvimos trabajando una guía que era un extracto del libro de Casa de Muñecas y él explicaba que en algunos países el final de la obra fue censurado por el tema que trataba de que una mujer abandonaba el hogar y se mencionaba que podía incentivar a que las mujeres abandonaran el hogar y pidieran divorcio. Bueno, así que el contexto de producción nos permite comprender un poco más dónde está ubicada esta lectura. Bien, eso está fuera de la obra. Ahora, hay otro concepto que es visión de mundo. Y la visión de mundo está dentro de la obra. Como lo podemos ver acá, solamente lo vamos a reconocer una vez leyendo el texto. ¿Y qué podemos reconocer dentro del texto? Podemos reconocer, por ejemplo, las costumbres que tienen los personajes, los ritos que realizan nosotros. En general en la sociedad nosotros tenemos muchas costumbres y muchos ritos. Y eso también lo vamos reflejando, o los escritores lo pueden reflejar dentro de los libros. También podemos ver, por ejemplo, las motivaciones que tienen los personajes. Generalmente vemos algunas novelas que están de moda, en donde la mujer es una mujer ambiciosa, que busca escalar posiciones sociales, y el amor y el dinero ahí se van mezclando. También van viendo un poco cómo es nuestra sociedad. ¿A qué le damos prioridad en este caso? Las relaciones entre la familia, las relaciones entre los amigos, todo eso nosotros lo podemos ir viendo dentro del texto y también podemos ir sacando conclusiones de cómo es las relaciones de distintas culturas, dependiendo del texto que estemos leyendo. Y también nosotros tenemos que enfocarnos en el conflicto narrativo. Por ejemplo, en este caso yo les dejé ahí una imagen del conflicto entre las parejas.
Ya cuando hay una mujer que se quiere interponer dentro de una relación, es muy común dentro de la narrativa y también porque va reflejando un poco de cómo es nuestra sociedad también. Pues bien, entonces, visión de mundo va a estar dentro de la obra, nosotros la vamos a poder reconocer así. En cambio, el contexto de producción vamos a tener que reconocer todo aquello que va a influenciar la obra, pero que está fuera. ¿Cómo se relacionan? Porque ambos se van complementando. Nosotros, al conocer la visión del mundo y también poder reconocer el contexto de producción, vamos a comprender mucho mejor una obra. Y además vamos a estar en contacto con la mente del autor, qué es lo que él estaba pensando, cómo él analizaba el contexto en el que le corresponde vivir. Y para ampliar nuestra propia visión de mundo también. Muy bien, también había otro concepto que sale en la guía que tiene relación con alteraciones temporales. ¿Por qué lo dejo? Porque nosotros también lo trabajamos en la primera clase, pero aparentemente no todos lo pudieron ver, entonces lo vamos a dejar aquí nuevamente. Tenemos las anacronías. Ahora, ¿qué son las anacronías? Van a ser estos saltos temporales que nosotros podemos realizar en el relato. Imagínense por favor esta línea que vemos acá. Nosotros podemos tener el tiempo de la historia, que va a ser lineal, va a ser cronológico, pero también tenemos el tiempo del relato, en donde el narrador, va a poder ubicarse en un punto específico de esta línea y va a poder contar hechos que ocurrieron hacia atrás o hechos que van a ocurrir. Bien, ahora, este recurso que utilizan es muy importante para también poder comprender ciertas lecturas. Que yo les mencionaba que algunas lecturas son más complejas y no nos damos cuenta que son complejas básicamente por estos saltos temporales que realizan. Si realiza un salto temporal hacia el pasado, nosotros lo vamos a llamar analepsis. Es decir, en un punto de la historia, el personaje, por ejemplo, quiere recordar algo de su pasado y hace un salto hacia atrás. Y eso le llamamos analepsis. Puede ser un recuerdo breve, y le vamos a llamar flashback. Por ejemplo, recordar un episodio concreto de su niñez. Imagínense, por favor, no sé, la película de Batman, ya El Caballero de la Noche. Cuando él recuerda que está en un pozo y que estaba lleno de murciélagos. Y recuerda a su padre que lo salva, ya que lo rescata. Eso es algo breve y él después vuelve a su presente para continuar con la historia. Eso es algo breve que ocurre allí. En cambio, hay otras situaciones en que el autor puede decidir dar un salto hacia el pasado, pero hacerlo mucho más prolongado. Eso lo vamos a llamar raconto. Bien, puede ir hacia su infancia, por ejemplo, puede contar toda la infancia, puede contar la adolescencia y volver hasta el punto inicial de la narración, que puede ser cuando él ya era adulto. Bueno, así que eso es la diferencia entre un flashback y un raconto. El flashback es breve, un salto hacia el pasado, pero de manera breve, y el raconto es un salto hacia el pasado, pero de una manera mucho más prolongada, más largo. Ahora, ocurre lo mismo, pero hacia el futuro. Nosotros en una anacronía podemos tener lo que se llama prolepsis, que es ir hacia el futuro en la narración. ¿Cómo se hace esto? De un punto determinado de la narración, el autor puede ir hacia el futuro para contarnos algo breve. Por ejemplo, está la película que se llama Destino Final, si no me equivoco, creo que es el título, en donde el protagonista ve hacia el futuro, ve su muerte y la muerte de las personas que están alrededor. Y es breve y vuelve hacia el relato inicial y trata de salvar a las personas que están al lado de él y se salva él también. Bien, así comienza la película y después continúa. Ahora, eso es un flash forward. Eso, ir hacia el futuro, pero volver rápidamente hacia el inicio de la narración. Puede ocurrir lo mismo, pero de una manera mucho más prolongada, y esto nosotros le llamamos premonición. Como por ejemplo, eso lo estuvimos trabajando en la clase, hay un capítulo de Los Simpsons, en donde la familia va a un casino indio. Y Bart encuentra a un indio que le muestra su futuro. Y gran parte del capítulo está basado en el futuro de Bart y Lisa, en donde él es un cantante poco exitoso y Lisa es la presidenta de Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, como ahí fue mucho más largo el periodo que está en el futuro, eso nosotros le llamamos premonición. Básicamente esto entonces son las alteraciones temporales.
Ahora, vamos a analizar entonces la guía número 4. Vamos a explicar cómo tenían que resolver esta guía. Muy bien, estamos entonces aquí en esta guía número 4. Vamos a avanzar rápidamente, esta es la introducción. Recordar que nosotros estamos trabajando con los objetivos de priorización que dio el ministerio. Y los conceptos son contexto de producción y visión de mundo. Esto ya lo mencioné dentro del PowerPoint, pero quiero aquí, por favor, yo les dije una parte breve que tiene que ver con el contexto de producción, pero de la obra del que tienen que leer. Dice, la obra Palomita Blanca se sitúa en el contexto histórico de Chile, desarrollada en Santiago, previo al triunfo electoral del presidente Salvador Allende en 1970. Esto es importante porque está en una de las preguntas. Y busca reflejar las vivencias, inquietudes, desigualdades, ideales, necesidades y moda correspondiente a la juventud perteneciente a diferentes clases sociales de esos años. Y la visión de mundo, acá también yo le dejé lo relacionado con la obra, abajito dice, en la obra que leerá se puede apreciar una perspectiva de ver la vida desde un estrato social bajo, creyente, católico, y carente de recursos. Bien, entonces eso es lo que vamos a trabajar. Como acá le explica Poe, básicamente contexto de producción y visión de mundo se van a complementar para darnos una mejor perspectiva a nosotros y ampliar nuestra propia visión de mundo. Vamos a dar lectura entonces a Palomita Blanca, el fragmento de Palomita Blanca, ya, de Enrique Lafourcade. Texto 1 dice, a mí me gustaba tanto septiembre por el 18 y porque venía la primavera, y cuando estaba en tercer año una vez hicimos un paseo a los cerros de Renca, con cocaví y todo, y la señorita nos explicó sobre las flores y la primavera y los padres de la patria, y a mí me gustaba Manuel Rodríguez, pero ahora después de lo de Porotito no tenía ganas, no tenía deseos. Hay que explicarle que esto lo dejé en negrita porque pertenece a una anacronía, lo vamos a analizar después. Porotito es un personaje, es un niño del sector donde vivía la protagonista, María, y él murió. Por eso ella estaba tan triste en este momento. Decía así, quería como morirme. Fui con la madrina 3 veces a Santo Domingo, que ya ni a la iglesia podíamos ir porque todo estaba lleno de letreros y gritos y desfiles y había estudiantes en el centro y en la mañana y en la tarde se daban de palos y disparos y bombas lacrimógenas y parecía que se iba a acabar el mundo. Y la noche del 3 de septiembre mi madrina atrancó bien la puerta y me dijo que no íbamos a salir y que ella ni siquiera iba a salir a votar al día siguiente, que estaba muy vieja y que no me iba a dejar sola, me dijo, porque me veía que yo no podía ni levantarme de la cama a puras agüitas nomás. Y me dijo que me lleven presa, no más, no me importa total, ¿quién va a saber de una pobre vieja? Y don Lucho, Dios lo tenga en su santo reino, que me va a perdonar que no le dé el voto a Alexandre. Ahí también aclarar que la elección presidencial estaba entre Salvador Allende y Alexandre, ¿ya? Y así nomás lo hizo y esa noche dormimos mal, entre gritos y balazos y sirena de bomberos y comunicados de la radio y como a las 3 de la mañana daban golpes en la puerta y en las casas vecinas del CITE. Eso también, por favor, subráyelo. Que era bien tranquilo, pura gente decente. Y la radio y más gritos y yo en la mañana me puse a leer la novela de Corín Tellado que me había prestado la Mirta y que parecía lo que me estaba pasando a mí, aunque Juan Carlos se llamaba Adolfo y era anarquista español perseguido, y María era de una familia rica y noble y los padres se oponían al matrimonio y él enviaba flores y cartas con una sirviente coja y los dos se juntaban en un parque, en el Retiro, y cantaban una canción de Rafael, Cuando tú no estás, no tengo a nadie. Todavía no iba ni a la mitad del libro. En la mañana del 4 de septiembre, la radio y los puestos móviles, y que ya había votado Allende, y que Alexandri votó en Mapocho, y que Tommy, y que los incidentes y los atentados, y yo vi a Juan Carlos que no había aparecido más, con su pistola y en el auto, y quién sabe qué podría pasarle, hasta muerto podría estar, que era tan mala cabeza, y mi madrina estaba bordando unas sábanas que le habían encargado, y me dijo que cuando yo me casara, ella me iba a bordar un juego de sábanas maravilloso, y yo me sonreía para mis adentros, casarme yo y con Juan Carlos. En la tarde comenzaron a dar los resultados, y en la
Y en la noche mi madrina le prendió 5 velas a la Virgencita que teníamos en el dormitorio y se puso a rezarle y me dijo, reza conmigo para que no salga Allende. Pero a mí, como que me gustaba Allende. Total, nosotros éramos harto pobres y si podía hacer algo por nosotras, si hubiera salido antes, me decía a lo mejor el Poratito estaría vivo. Y ya como a las 9 de la noche se sabía que había ganado Allende. Por poco, pero había ganado. Y se oían gritos y bocinazos y en el CITE todos gritaban y cantaban la canción nacional. Y de la casa del lado llegaron a buscarnos, pero mi madrina no quiso salir y no quiso sacar la tranca de la puerta y me dijo que mejor nos metíamos a la cama, que quién sabía qué iba a pasar ahora. Y estuvo rezando como hasta medianoche. Y yo seguí leyendo y también me preguntaba que qué iba a pasar ahora con Juan Carlos. Ahora, para contextualizar un poco también el texto, María, que es la protagonista, está enamorada de Juan Carlos. Juan Carlos es un hombre que tiene una posición mucho más privilegiada, es parte de la derecha dentro de la lectura, dentro de lo que se va contando en los dos partidos políticos, y ella dice que como que me gusta Allende, dice por una parte. Por lo tanto, ahí ya tienen una pequeña diferencia, aunque ella no es férrima a un partido político. Bien, ahora vamos a avanzar un poco más dentro de esta guía y vamos a ver el trabajo que tenían que realizar. El primer ítem es de vocabulario. En este caso ustedes tenían que buscar la definición de cada palabra que yo les dejé allí y además crear una oración. Hubo varios casos de personas que solamente crearon las oraciones y no buscaron el significado, lo que le llevó también a tener algunos errores. Por ejemplo, cité lo dejaron como el verbo de citar. En algunos casos colocaron yo cité a un apoderado como ejemplo, pero estamos sacando esta palabra del texto y aquí nosotros nos fijamos que tiene que ver con una vivienda habitacional en donde viven muchas personas. Bien, entonces el cité en este caso no correspondía. Además, esta palabra está porque luego viene como una de las alternativas de otra pregunta. Vamos a ver entonces el ítem de selección múltiple. Dice, el espacio físico donde se desarrolla la historia del fragmento leído es, y aquí hubo un buen porcentaje, yo diría un 30% a 40% de jóvenes que colocaron el CITE como espacio físico donde se está desarrollando la historia. Pero aquí yo quiero mostrarles por qué no es el CITE. Porque toda esta parte que está en amarillo está hablando sobre acciones que están ocurriendo dentro de la narración, precisamente relacionadas con movimientos políticos. Aquí hablamos, por ejemplo, que no podían ir a la iglesia porque habían desfile, habían muchos estudiantes, enfrentamiento entre con palo y disparo, bomba lacrimógena. Entonces todo eso no ocurre en el CITE. Así que la opción correcta en este caso es Chile. Probablemente podríamos haber colocado Santiago, pero no está dentro de las opciones, por lo tanto la alternativa correcta era Chile. Ahora, el tiempo referencial histórico del relato es referencial histórico, es decir, un hecho real que haya ocurrido dentro de nuestra historia. Y algunos colocaron B, donde empieza a decir María cuenta que votaron los candidatos, su madrina borda una sábana, en la tarde dieron los resultados, había ganado Allende, la gente celebra. Esto está mezclado con lo ficticio de la historia. Son hechos que van pasando con María. Y en este caso entonces no es un tiempo referencial histórico. De luego dice, existe una prospección cuando María se imagina casándose con Juan Carlos. Y eso es una mirada hacia el futuro. Ya, sí existe, pero no es un tiempo histórico, un tiempo referencial histórico. No es algo que haya pasado. Bien, es solamente una técnica del relato. Y finalmente dice, se desarrolla durante todo un día el relato. Eso no es nada, ya no dice nada. La alternativa correcta en este caso era las elecciones para presidenta de la República de los 70. Ese es un hecho histórico que se puede observar dentro de la lectura. Número 3. La descripción del espacio social es, por ejemplo, acá la A decía persona agradecida de Allende porque la sacaron de la pobreza. No, en ningún momento en el relato se habla de persona agradecida, además porque recién eran las elecciones, así que no correspondía. Un grupo de gente de poder que votaba en las elecciones, no se habla de este grupo en este fragmento. El país se mantiene en calma. No
no, estaba revolucionado. C, la sociedad era católica, el país estaba consternado por los atentados. Aquí no habla de atentados, aquí habla de marchas, ya habla de protesta, habla de gente manifestándose, pero no de atentados. Nosotros sabemos que hubo un atentado luego a Allende, pero no sale dentro de esta historia. La alternativa correcta es personas pobres, el país estaba revolucionado y hay un plebiscito. Esa es la descripción del espacio social que ocurre acá. El tipo de narrador, aquí no hubo mayor problema, todos pudieron reconocer que era un tipo de narrador protagonista. Muy bien. Luego, 5. Al comienzo del fragmento podemos reconocer una anacronía que corresponde a. Y aquí hubo varios errores porque colocaron prolepsis. Ahora, se puede entender porque dentro del relato, como yo se lo mencionaba, María se imagina en un futuro casándose con Juan Carlos. Brevemente, ese es un flash forward. Hubo menos cantidad que apuntado flash forward, pero no corresponde porque dice al comienzo del fragmento. Y el comienzo del fragmento es esto que yo dejé aquí subrayado. Acá ella tiene un pequeño recuerdo que es de su niñez. Y como va hacia el pasado, la única opción que habla del pasado es la analepsis. Porque luego acá está prolepsis, flash forward y premonición, todo apunta hacia un futuro. Bien, así que la alternativa correcta es analepsis. Y por último, ¿qué visión de mundo podemos reconocer en este fragmento? Y vamos a decir en este caso todas las anteriores. Muestra la realidad de personas pobres. Ella estaba hablando de un cité, muestra a su madrina, cómo se encierran. El cité era un lugar donde vivía mucha gente. ¿Ya? Por eso se relaciona con personas de recursos bajos. El temor e incertidumbre por los conflictos políticos, hasta incluso ellos que tal vez no estaban tan relacionados con la política en sí, ya estaban asustados porque sabían que algo malo podía pasar. Y la protagonista está preocupada por su novio, se deduce que tiene tendencias políticas contrarias. Bien, porque en algún momento ella dice que su novio andaba con una pistola y ella además dice que como que a ella le gusta Allende en un fragmento. Por lo tanto, todas correspondían a la visión de mundo. En la parte de desarrollo, ¿en qué se relaciona el contexto de producción y la visión de mundo? Ya se lo mencioné en un principio, ambos se van a complementar. En el fondo lo que tienen que decir o pueden explicar cada uno y luego mencionar que se complementan y que permite que nosotros también podamos tener una mayor comprensión de lo que estamos leyendo, porque estamos reconociendo una visión de mundo y además con esta visión de mundo podemos reconocer también un contexto de producción. La 2 dice reflexiona. ¿En qué se asemeja a los hechos que se relatan en la historia y el estallido social en octubre del 2019? Ya hecho que ocurrió el año pasado. Algunos aquí lamentablemente no colocaron nada y otros escribieron que no tiene relación alguna. Aquí yo les explicaba que se equivocaban, ya que habla de marchas, habla de estudiantes protestando, habla de enfrentamientos entre policía y personas, ya de bombas lacrimógenas y todo también un contexto político. En el fondo un descontento social. Y ahí ustedes podían además agregar su opinión, qué piensan ustedes de lo que está ocurriendo. Y como ven, tenía mucha relación también con lo que ocurrió el año pasado. Y por último, ustedes tenían que crear un texto narrativo. Y aquí, lamentablemente, hubo algunos que no crearon un texto narrativo, sino que empezaron a comentar, hicieron más un texto informativo, explicando el estallido social, explicando la pandemia, explicando algunos conflictos en cuarentena, pero no contaron un cuento. Y esto es narrativo, porque yo le estaba pidiendo un narrador, y le estaban pidiendo además anacronía, que son alteraciones temporales. Lo que sí debo reconocer también que hubo como 2-3 textos que me sorprendieron y que quiero felicitar en este video, ya que hicieron una anacronía muy buena. En ambos casos, por ejemplo, los que yo recuerdo ahora, hablaban sobre el amor en pandemia, y en uno de los textos relata, por ejemplo, que se siente muy triste, el protagonista, se siente muy triste, que solamente habla con su enamorado por videollamadas, pero todavía tiene en su memoria el recuerdo del verano, cuando estaban en la playa, cuando se tomaban de la mano. Eso es una anacronía, y ahí hicieron una analepsis, en este caso un flashback. Y también hubo otro tipo de relatos en que hicieron una prolepsis, viendo hacia el futuro,
en donde también hablamos del amor en pandemia, que también nos estaban peleando mucho, que iban a discutir, pero cuando terminara todo eso, se iba a juntar con su pareja, le iba a pedir perdón y iban a ser felices. En ese momento entonces se realiza una prolepsis. Así que bastante bien logrado, un par de textos muy buenos. Lo último de la guía tenía relación con un breve texto informativo para que puedan subir algunos puntos de la guía anterior. Varios lo hicieron, todos lo hicieron, mejor dicho, pero hubo ciertos errores nada más. Todos aquí pudieron reconocer que era la alternativa B, en donde dice, con respecto a lo mencionado en torno a la risa, podemos afirmar que los adultos sonríen entre 30 a 400 veces al día. Eso era la única que estaba errada, ya que eran los niños los que sonreían de entre 300 a 400 veces al día. Los demás todos correspondían perfectamente a lo que se hablaba del texto, por lo tanto era la alternativa B. Y la 2 decía, ¿cuál es la idea principal del párrafo 3? La alternativa correcta es la C. La risa es un antídoto contra el dolor, regula la presión sanguínea y fortalece el sistema inmunológico. Es correcta, las otras también correspondían al texto, pero no estaban dentro del párrafo número 3. Por eso hubo varios que se equivocaron y colocaban la B. Bien, pero eso estaba dentro del párrafo 2. Y por último, aquí ustedes podían explicar qué piensan ustedes, a qué se refería el texto, cuál era la idea principal, hablando sobre la risa, la importancia de sonreír, los beneficios que tiene el sonreír más. Bien, eso era entonces la guía. Vamos a cerrar esto. Y básicamente entonces espero que hayan podido comprender la diferencia entre contexto de producción, visión de mundo, que son distintos, se complementan. El contexto está fuera de la obra, la visión de mundo está dentro. Y también comprender los conceptos de anacronía, que tiene que ver con las alteraciones temporales. Muy bien, quiero que por favor mencionarles que recuerden estos conceptos porque en trabajos futuros se van a retomar de una u otra manera en algunos trabajos. Así que me despido, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video.